Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren, a la hora que sea que nos estén viendo. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Pásenle a lo barrido, como decimos en México. Pasen a lo que les tenemos listos en esta ocasión. Ya se dan cuenta que está de nuevo con nosotros el gran amigo Juan Mamíguez, para ir en contra de que que se dice de que segundas partes nunca fueron buenas. Hoy Juanma nos hace el honor de darnos una parte 2, una fase 2 de su clase magistral, de la cual hemos recibido muchos elogios, Juanma. Esta clase que nos hiciste favor de dar para los servicios de tratamiento en el estado de Oaxaca, en México, donde el tema fue sobre atención y apoyo a las familias de las personas con problemas por consumo de sustancias. Así que, Juanma, te agradezco muchísimo tu segunda participación, la excelente disponibilidad, tu tiempo, tu disposición, y a nombre de la Unidad de Reducción de la Demanda en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, te damos una cordial bienvenida a esta conversación que vamos a tener el día de hoy para que sea como una segunda fase. Juana, muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Vázquez Martínez. Muchas gracias y reiterar mi agradecimiento a CICADOEA y a la CONADIC México y a todos los lindos comentarios que pude ir revisando allí en la página ISOP de Oaxaca. Así que nada, yo los invito, digamos, a que sigamos en contacto. Esa es nuestra mayor voluntad, que sigamos en contacto, que nos mantengamos activos, que mantengamos proyectos de trabajo por nosotros mismos y por nuestras familias. Así que muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Juanma, por estar aquí con nosotros. También, bueno, de todas formas, acá por el momento les dejo un poco de la información que Juanma tiene ahí para que estén en contacto, porque él está comentando esto de estar en contacto con relación a pues todas las vías que hoy en día la tecnología nos permite, ¿no, Juanma? De todas formas, la gente ya sabe que los participantes de las sesiones y quienes estén viendo estos videos saben que cualquiera de todos los materiales que tú nos hiciste favor de compartir en la red de ISOP de Tratamiento Oaxaca, si ellos colocan algún comentario o colocan alguna pregunta, te llega directamente a ti ese comentario, esa pregunta, a tu inbox del correo, y bueno, tú ahí estás inmediatamente en tiempo real viendo lo que las personas comentan o dicen. Así que también cualquier duda, comentario, pregunta que quieran hacer, con todo gusto a través de Juanma en estas vías que están viendo ahí en la pantalla ahora, o también en su momento comentar lo que él ha publicado en la red de Tratamiento Oaxaca o en la red de familia que también está en ISOP. Será un gran placer, Juanma, que le des ahí seguimiento a los comentarios de las personas. Por favor, siéntanse con toda confianza de estar en contacto directamente con él, o aquí pues están viendo su correo electrónico, su canal de YouTube y algunas otras de las vías de contacto directamente. Así que el día de hoy, Juana, vamos a dedicarnos algo con relación a lo que me han mencionado las personas que estuvieron con nosotros en el día de la sesión de Tratamiento Oaxaca para familias, que fue este miércoles 8 de julio recién. Y las personas, además de que se quedaron con un muy buen sabor de boca, muy satisfechas para, para conocer más acerca de todo lo que tiene que ver con cómo apoyar a las familias, cómo entender la forma en la que se va generando este problema alrededor de una persona que aparentemente es la persona identificada, la persona que tiene un problema, pero como ustedes dicen en el ámbito y en el enfoque de la terapia familiar, pues no solamente se trata de una persona, sino se da el proceso en la familia, en el seno familiar, y es una persona donde se observa quizás con mayor intensidad un problema o el consumo está presente particularmente en una persona o en varias, como vamos a ver en su momento, que las familias también tienen esta parte
de que el consumo está presente en las familias y habitualmente es uno de los principales factores de riesgo que hacen que las personas entren en estas circunstancias. Y sin duda que es necesario darle una nueva mirada a lo que entendemos como familia. Ya también tú nos hablabas con mucho detalle acerca de las múltiples y diversas formas que existen de entender a la familia hoy en día. E incluso quien no tiene formalmente una familia, pero tiene un grupo primario de apoyo alrededor, ahí hay una serie de factores, protectores y de riesgo que entran en juego con relación a esto. Y hoy en día, en estos días, en esta época de quedarnos en casa, hoy en día es especialmente retador o conflictivo, problemático, por lo que implica quedarse en casa, estar de alguna manera mucho más tiempo conviviendo en esta situación especial en la que nos encontramos, que la pandemia nos ha impuesto en estas condiciones, donde la gente no necesariamente estaba acostumbrada a convivir constante y frecuentemente 24/7 con su familia, ¿no? ¿Qué nos cuentas acerca de esto? ¿Cuál sería tu relación, tu comentario, tu análisis en relación a lo que hoy en día se están enfrentando las familias por la pandemia? Claro, claro, como tú dices, es una circunstancia sobreagregada, porque, digamos, por un lado nosotros venimos hablando del tema de los consumos problemáticos de sustancia, de que alguna persona o varias personas tengan este trastorno por uso de sustancias, a lo cual se le agrega esta situación de la pandemia, que es una situación muy desafiante para todos nosotros y muy desafiante para los técnicos que intentamos brindar un tipo de atención posible de calidad dentro de un modelo integral. Por eso incorporamos a las familias, porque lo pensamos que es una situación de todos, una situación que, al igual que la pandemia, tenemos que intentar ser lo mayor que podamos colaborativos con la solución. Eso que se dice ser parte más de la solución que del problema. Así que, bueno, dentro de ese gran desafío que es el convivir una gran cantidad de tiempo en un espacio más reducido en cuanto al metraje que disponemos, y de privados de muchas de las cosas que también hacen a nuestra felicidad, que se encuentran en este momento como diferidas, en pausa. Realmente, bueno, es más importante que nunca el clima afectivo que tengamos dentro del hogar, ¿no? El clima afectivo, la manera en que nos dirigimos, la manera que vamos trabajando para tener un mayor control de nuestra propia emocionalidad, cómo vamos desarrollando más habilidades sociales. Bueno, es todo eso parte de la reflexión que un poco, digamos, nos lleva en este segundo encuentro, ¿no? Así que vamos a irle dando forma a esto. Así es, Juanma. Algo que me llama mucho la atención de lo que comentas y retomando lo que las personas también me han dicho cuando preparamos estas sesiones de tratamiento Oaxaca, les pedimos a quienes participan que revisen tus materiales previamente. Afortunadamente tú tienes mucho material que has ido acumulando a lo largo de tu experiencia y eso nos permitió que varias de las personas pudieran ver estos videos donde tú hablas, por ejemplo, de las 10 recomendaciones, ¿no? Así. Ahí a la gente le llamó mucho la atención. Creo que estos son procesos o elementos que hacen que las personas estén o identifiquen claramente herramientas más aplicables o herramientas fáciles de recordar con relación a, esto puedo darlo como una herramienta, un elemento, un algo útil que le doy a las personas para que se aplique directamente en su ámbito familiar o recomendaciones que son fácilmente, se pueden ver fácilmente en la realidad y se pueden entender y transmitir fácilmente. Si tú crees que o cuál sería en esta circunstancia con esta nueva visión tras el cristal o en la perspectiva de la pandemia,
estas 10 recomendaciones tendrían que cambiar en algo, tendrían que considerar algo diferente, se aplican de la misma manera. A lo que voy es que en el fondo, cómo ha cambiado la convivencia y la forma en la que deberíamos mejorar, manejar esta convivencia durante la pandemia. Muy bien. Sí, la verdad que siempre ha llamado mucho la atención estas 10 observaciones. Para empezar, decir que estas 10 observaciones las colectaron dos autores que se llaman Roger y Macmillan en 1990. Yo las he utilizado en algunas charlas, son muy útiles y ellos, digamos, y aplican muy bien al tema de los trastornos por consumo de sustancias, o sea, son específicas para el trastorno por consumo de sustancia. Luego podríamos, como tú dices, intentar ver en qué medida, digamos, tenemos que incorporar algunas herramientas más para pensar en este tema de la convivencia en tiempos de pandemia. Pero básicamente esas 10 recomendaciones son muy útiles y ellos estaban como muy advertidos de dos tipos de conducta que dentro de la familia son bastante frecuentes en los consumos. Y la primera tiene que ver con las conductas de sobreprotección. Las conductas de sobreprotección, que es cuando un adulto o cuando una persona comienza a consumir, comienza de alguna manera a hipofuncionar, a decrecer en su capacidad de ejecución, de logros, comienza, digamos, a tener algún daño por el tema del consumo de sustancias, algún miembro de la familia, para tratar de compensar esto, comienza a hiperfuncionar. Entonces se da esta idea de la sobreprotección, que bueno, no voy a abundar porque hay bastantes ejemplos de esto en el video que hablo sobre familia, pero la sobreprotección... Que por cierto, perdón ahí que te interrumpo un momento, pero que por cierto vamos a dejar la dirección del video que está publicado ahí en Tratamiento Oaxaca, aquí abajo en los comentarios que les van a aparecer en la sección. Ahí voy a colocar también nuevamente el link, el vínculo, para que revisen ustedes el video del que Juanma está haciendo referencia. Y tú continúas ahora con las otras recomendaciones. Claro, sí, y digamos, también surgen de esta idea que cuando una persona comienza a hiperfuncionar, a exigirse para tratar de compensar ese pobre funcionamiento que está teniendo quien consume, surgen una gran cantidad de sentimientos encontrados. Algún sentimiento de sentirse explotado, de sentirse abusado, de sentir que quien consume no colabora. Entonces se generan una cantidad de resentimientos y de reproches. Entonces, en el momento que llega la consulta, que nosotros estábamos hablando el otro día, José Luis, que se produce una gran erupción de una gran cantidad de sentimientos que están soterrados, nosotros nos encontramos con esto, tenemos que permitir esta abreacción, tenemos que permitir cierta descarga y cierto alivio de todo este material que estaba comprimido, pero a la vez tenemos que comenzar a advertir a la familia, dicen allí Roger y Macmillan, que una persona en recuperación temprana no es un recipiente adecuado de los resentimientos y rabias que hemos acumulado durante el proceso. Entonces, las familias tienen que aprender a deflectar esta gran cantidad de emociones, a postergarlas, a ser capaces de transformar la emoción en algún tipo de comentario como más breve o como más acotado. Entonces, bueno, hablan de detectar y de interrumpir tanto las conductas protectoras como las conductas de provocación o de reacción. Así que esas son dos cosas muy importantes que tienen que ver con el primer consejo que ellos dan, que tiene que ver con intente aprender de qué se trata este trastorno. Digamos, qué es lo que le está pasando al familiar, digamos, y qué es lo que le está pasando es un tema bien complejo, pero a nivel de la familia, digamos, podemos ver que es un individuo que está demasiado centrado en sí mismo, demasiado centrado en el consumo, demasiado centrado en la satisfacción inmediata. Entonces, acompañar este proceso hasta que la persona entre en una recuperación más sólida y comienza a hacerse mejor cargo de sí. Digamos, esto es el proceso de entender que esto que se fue generando en el tiempo
no se soluciona así de súbito, de hoy para mañana. Entonces, poder acompañar ese proceso tiene que ver con aprender de lo que ellos hablan de la enfermedad. Y otra cosa muy, muy interesante que estos autores traen es la idea de centrarse en lo que nosotros decíamos el otro día, que es intentar vivir la solución, intentar vivir la recuperación primero en uno, que uno está, supuestamente el familiar está en una situación algo más saludable, con algo más de recursos, entonces poder vivir esa solución, ¿no? En la medida en que las personas podemos vivir la solución, generamos un mejor clima afectivo en nuestro entorno. Y eso es muy importante porque muchas veces, como decíamos, la conducta de alguien que está consumiendo comienza a equilibrarse cuando el entorno mejora la calidad afectiva. Por eso es muy importante, digamos, no solamente por el bienestar de los familiares, pero por el bienestar del conjunto, trabajar en esto, ¿no? Y bueno, hacen varias consideraciones. Una es la advertencia de la posibilidad que este proceso pueda tener alguna recidiva, pueda tener alguna vuelta al trastorno, o sea que no siempre, no tiene por qué producirse, digamos, una recaída, no es que tenga obligatoriamente que producirse, pero, digamos, es una advertencia que puede ocurrir. Entonces hay que preparar a la familia para que se den cuenta que es posible que algún consumo vuelva a ocurrir. Así que son todas cosas bastante útiles en esto que nos intentan enseñar que se trata de ir logrando progresos, se trata de ir manteniendo un clima que tenga que ver con impulsar la salud y el desarrollo de todos los miembros, pero que estamos... Claro. Hay un tema que para comentar brevemente en relación al progreso. La gente muchas veces tiene la idea de que esto es una carrera de velocidad y no una carrera de resistencia, ¿no? Uno tiene que entender la forma en la que se va montando, desarrollando, desenvolviendo el problema que se genera por los consumos de sustancias o los problemas de salud mental. No son de la noche a la mañana, son procesos que toman tiempo. Entonces, desmontar esto o resolver una situación de estas tendría que tener más o menos de manera lógica, si lo pensamos, tendríamos que estar esperando con la expectativa de que toma tiempo, de que es un proceso que va a necesitar algunas cosas complicadas, varios subprocesos implícitos, pero en muchas ocasiones estamos acostumbrados a que la gente busca soluciones inmediatas, porque todo estamos acostumbrados a tenerlo a la mano inmediato en ese sentido, ¿no? Y ahí Claro. es a donde no necesariamente la realidad o la respuesta que vamos a obtener para estos fenómenos por consumo de drogas va a ser inmediata, ¿no? La inmediatez siempre, tú mismo lo mencionaste, creo, con lo de la realidad líquida en tu plática en su momento. La inmediatez, o yo cuando empezaba a trabajar estos temas de adicciones ya hace algunos años que yo comencé realmente por el tema de tabaco. La gente está acostumbrada a lo inmediato porque es la cajetilla, está preparada, no es como antes que tenías que tener tu tabaco de liar y molerlo y picarlo, o incluso ponerlo a secar tú mismo, ¿no? Sino que ya está preparado, listo y todo, para que la persona en un instante enciende un encendedor automático, ni siquiera es hacer fuego, no, es una cosa automática, inmediata, que en menos de un minuto, una vez que tienes el antojo de consumir un cigarro, tu cerebro sacia ese antojo casi de manera instantánea. Entonces, el desmontar ese proceso va a tomar tiempo, pero la gente no lo toma en cuenta si o no lo considera porque está acostumbrada a que la respuesta la obtiene inmediatamente, ¿no? ¿Tú qué podrías comentar un poco más acerca de esta inmediatez y lo que implica? Quizás la pedagogía con las familias que siempre llegan y te dicen, yo le traigo aquí a mi hija, a mi hijo, a mi familiar, a mi papá, a mi tío, para que me lo arregle porque consume demasiado
y entonces usted, como sabe de esto, pues vengo por él en una semana y ya usted me lo entrega como nuevo, ¿no? Es verdad, es verdad. Estamos todos demasiado permeados por esta idea de la inmediatez. Y la idea de la inmediatez, no nos podemos librar de esto en la consulta, digamos. Tenemos que ser capaces de administrar esta idea, que la gente nos vive como un experto todopoderoso, digamos que podemos actuar sobre la vida de la gente a voluntad. Pero no es así. Nosotros solamente motivamos o despertamos en las personas una idea de cómo poder encontrar satisfacción de alguna otra manera que tenga menos consecuencias negativas. De eso se trata toda esta idea, ¿no? De ir tratando de evocar con la persona cuáles son sus capacidades para encontrar formas de satisfacción que no sean tan gravosas para la persona. Y esto me trae a la mente la diferencia que hay entre el placer y el bienestar, porque como tú bien sabes, la diferencia, digamos, tiene que ver hasta con mediadores neuroquímicos, ¿no? Digamos, el placer es un mecanismo básicamente dopaminérgico, ¿no? Entonces, en cambio dicen que la felicidad, digamos, se basa más bien en la serotonina. O sea que el placer tiene que ver con lo inmediato y la felicidad tiene que ver con las construcciones. Entonces, nuestro trabajo, que es un poco difícil, es alentar a las personas a hacer un proceso, habilitar procesos. Pero esto, digamos, implica, como decíamos, la capacidad de ser consecuente en un trabajo, ¿no? Para poder constituir una vida que sea realmente satisfactoria, que nos lleve a una sensación de bienestar. Pero esto es difícil porque es difícil para quien está consumiendo mucho porque por este tema de la inmediatez, ¿no? Y por la deprivación dopaminérgica que se produce, digamos, con la abstinencia. Y otro es ir construyendo mecanismos que nos permitan aumentar nuestra satisfacción, nuestro bienestar, ¿no? Claro, Y la serotonina, digamos, que sí nos sí, lleve a una sensación que sea sustentable en el tiempo, ¿no? sin duda. Y otra cosa que también de lo que mencionas, propia del proceso donde se genera la dependencia, hemos visto desde hace mucho tiempo que la gente que tiene inicia el consumo y después desarrolla un trastorno que lo lleva o la lleva a la dependencia, eh, se empieza a desprender de todo lo demás también, ¿no? Empieza el resto de las cosas que están fuera del consumo dejan de importar o dejan de ser trascendentes o dejan de ser relevantes y la persona entra en una especie de obsesión, ¿no? Con relación a consumir para que sea un proceso compulsivo, la conducta de consumo, pero que al mismo tiempo hace que los otros elementos que habitualmente generaban algún grado de sensación placentera, positiva o bienestar, pues también están de alguna manera cancelados, eliminados o se toman en cuenta de menos que antes, porque la gente va perdiendo eso, el vínculo, los nexos con todo lo demás que no sea el consumo o lo que lleva a las personas a consumir, ¿no? Entonces, por eso vemos que la gente deja todo por el consumo, ¿no? Termina sin vínculo con el trabajo, sin vínculo con la familia, incluso exponiendo su propia salud o su propio bienestar a estas circunstancias. Y claro que ahí ese balance del que tú hablas en relación a cómo le doy validez o peso o importancia al fenómeno de la experiencia placentera, que en un momento al principio va a ser agradable por el consumo y genial, pero en la mayoría de las ocasiones después de cierto tiempo, ya no es nada más consumir por consumir, sino consumir para no sentirme mal, para no sentir que me hace falta, para no sentir los síntomas de retirada o de supresión, ¿no? Y tampoco, porque tampoco me puedo quitar de la cabeza constantemente la idea de consumir, o ya va siendo la hora de que haga otra vez esto, o me fume otra vez esto, o beba otra vez esto, ¿no? Ahora, en estas circunstancias en las que nos encontramos hoy en día, donde una persona puede estar pasando dentro de la familia por estas situaciones
¿Tú crees que eso pone un peso especial o una carga especial a la familia y por lo mismo a la convivencia dentro de la familia? Bueno, yo creo que sí, que como veníamos diciendo, esta idea de la pandemia y las medidas de restricción respecto del estar más tiempo en la calle han colocado un gran peso sobre las familias. Pero permíteme compartir bueno, hay algunas noticias positivas dentro de esto, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, la cantidad de gente que ha decidido hacer un cambio y dejar de fumar tabaco, por ejemplo, dentro de esta pandemia. Entonces, hay un gran número de personas que aprovecharon esta pandemia para, de alguna manera, liberarse de algún hábito que sea malsano. Indudablemente, cuando estamos hablando de las categorías de personas con más problemas, ¿no? Lo que clínicamente, aunque ahora está muy observado el término adicción, como tú bien nos has informado en alguna charla también, que he tenido el gusto de escuchar, bueno, nosotros reservamos, no sé, algunos clínicos hablamos del grado más comprometido, ¿no? De malestar, reservamos la palabra adicción para diferenciarlos, digamos, de otros grados de compromiso, pero hablando de eso, las personas adictas han pasado, digamos, con el tema de la restricción, un momento bastante duro. Hubo muchos síndromes de retirada, hubo la vuelta que comentábamos hacia las sustancias legales. Lamentablemente los canales de distribución de droga, digamos, retomaron formas de hacer llegar a sus clientes sustancias, aunque sea a mayor precio. En fin, todo esto ha colocado sobre las familias mucha presión, ¿no? ¿Y También hay una... cómo darle la vuelta? Porque ahí es donde tú dices, las personas o las familias que tienen las herramientas para hacer ese cambio. Sabemos, vuelvo al ejemplo del tabaco, que es una de las sustancias con las que en su momento me familiaricé más por la atención. La atención que brindábamos a las personas. Sabemos que hay mucha gente que incluso sin ayuda, si se lo propone, si encuentra la motivación adecuada, va a suspender el consumo de manera relativamente sencilla, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora hablamos de otras circunstancias, hablamos de otras situaciones, hablamos de otras sustancias e incluso otras circunstancias en términos de estar en casa, ¿no? Y tener muchas restricciones porque tienes a los hijos, a las hijas en casa sin estar en la escuela o en el colegio, sin poder salir con sus amigas, con sus amigos o realizar sus actividades sociales, deportivas, extracurriculares, etcétera. Y cómo darle la vuelta si yo de por sí, a lo mejor incluso antes de la pandemia, no tengo estas herramientas que me permitan a mí darle la vuelta a la página o tener una mirada distinta a cómo suspender el consumo de la sustancia o incluso cómo cambiar algo de mi actitud o mejorar en mi actitud, mi salud mental y por lo mismo también el de las personas que están alrededor mío, ¿no? Claro, yo en esto vuelvo a reiterar lo que para mí es tan importante respecto del diálogo que tenemos dentro de las familias, de la manera que tenemos de platicar unos con otros, y es muy importante la idea del respeto, porque muchas veces se confunde la idea de hablar con los hijos con la idea de hablarle a los hijos, ¿no? Entonces, es muy importante a medida que los hijos, que los componentes de la familia se van haciendo mayores, es muy importante trabajar mucho la idea de ir cediendo algo de este lugar que teníamos antes tan preponderante sobre la vida de ellos para poder compartir en ciertos ámbitos algo más de paridad, ¿no? Y sobre todo paridad respecto del diálogo, respecto del poder
cotejar ideas que puedan ser diversas, que pueden ser a veces difíciles para nosotros, que pueden provocarnos, digamos, un sentimiento que no sea sencillo de contener, pero es muy importante tratar de tomar las opiniones de los miembros de la familia no como algo personal, no como algo, digamos, que me hacen a mí, ¿no? Digamos, con lo que yo he hecho por el otro, o qué sé yo, donde se confunde esta idea, digamos, como si nuestros hijos de alguna manera nos debieran, ¿no? Cosas. Y bueno, yo creo que las deudas se pagan hacia abajo, nuestros hijos la pagarán con sus hijos, y así va el mundo corriendo, ¿no? Claro, el cuestionamiento también, ¿no? Que la gente está acostumbrada a interrogar en lugar de conversar, ¿no? Claro, claro, La claro. gente acá, allá en México y la familia, muchas familias que yo conozco, llegan los hijos de la escuela e inmediatamente es, ¿cómo te fue en el examen? Claro. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te dejaron de tarea, no? Y no se inicia una conversación, sino que se inicia un interrogatorio. Y eso Sí, hace que la persona no se sienta invitada a conversar, sino se sienta observada, cuestionada. Y ahí es a donde hay que empezar a tener una forma distinta de acercarnos a las personas, ¿no? Donde yo no sé cuál haya sido tu experiencia, pero yo recuerdo mucho a mis abuelos que en varias de las ocasiones, yo al principio no lo entendía del todo, ellos lo que hacían era hablar de lo que a ellos les había pasado en el momento en el que yo estaba viviendo, ¿no? Cuando ajá. yo llegaba de la secundaria, ellos me decían, fíjate, en mi época, y uno Ujú. inmediatamente dice, bueno, no, ahí el abuelito ya va a empezar a hablar, pero no ponías inmediatamente la barrera de decir, este me quiere sacar algo de información, sino que en realidad es al revés. Él muestra o él mostraba, ¿no? Lo que pasaba en ese momento, ¿no? Y él decía, fíjate, en mi época, en la secundaria, estaba lejos, o yo caminaba así, o no es que fueran por mí, mis papás a la escuela, sino que yo caminaba de la escuela a mi casa y lo que aprendí fue esto, o no había estas materias. Y entonces, lógicamente, se empieza más bien un diálogo en su momento, que, bueno, también dependiendo de las circunstancias, no necesariamente va a tener un término feliz, pero no va a ser inmediatamente el cómo te fue en el examen, ¿no? Dime, explícame, ríndeme cuentas, ¿no? Entonces, eso hace que también la gente tenga la oportunidad de convivir un poco mejor. En este sentido de la convivencia, yo quiero compartir contigo y con la gente que nos está viendo ahora, porque también es cierto que el quedarse en la casa todo el día tiene un efecto hacia cómo estaríamos enfrentando ciertos niveles de estrés. Vamos a ver un video que habla acerca de esto. Todos queremos dar a nuestros hijos lo que necesitan para crecer al máximo de su potencial, y como padres desempeñamos un papel importante en su desarrollo, pero nuestra crianza se ve afectada por los apoyos y dificultades de nuestra vida, incluyendo las experiencias que causan lo que se conoce como estrés tóxico. El estrés se llama tóxico cuando no cesa y cuando no hay relaciones de apoyo que nos ayuden a sobrellevarlo. Eso puede hacer que sea duro superar el día y aún más duro ser los mejores cuidadores que podemos ser. La abrumadora carga del estrés tóxico puede afectar la salud y el bienestar de los adultos. También puede afectar el desarrollo de los niños de maneras que pueden durar toda una vida. El estrés, que nos pone en un estado constante de lucha o huida, puede hacer sentir como que siempre estamos nerviosos o como que es imposible calmarse. Y estos sentimientos pueden sobrecargar nuestra capacidad de proporcionar las relaciones de apoyo que los niños necesitan para progresar. Piensa en el estrés tóxico como un cargamento pesado. Al igual que un camión solo puede cargar un determinado peso antes de frenarse. Las circunstancias difíciles de la vida, como perder un trabajo o no tener dónde vivir, pueden agobiarnos. Y al igual que un camión puede romperse si carga mucho peso durante mucho tiempo, nosotros podemos desgastarnos al estar sobrecargados sin el apoyo que necesitamos.
Cuando el estrés tóxico se relaciona a cosas que no podemos controlar, como la pobreza, el abuso o el racismo, hacerse cargo puede ser especialmente duro. Pero experimentar estrés tóxico no tiene que determinar quién somos o cómo actuamos. Y entender cómo nos afecta el estrés puede impulsarnos a hacer cambios en nuestras vidas. Hay cosas que podemos hacer para defendernos a nosotros y a nuestros hijos de los efectos de incluso el estrés más intenso. Igual que redistribuir el cargamento de un camión sobrecargado puede ayudarle a caminar de nuevo. Los apoyos y los servicios, cosas como los almacenes de alimentos, los programas de formación laboral o incluso hablar con alguien que se preocupe, nos pueden ayudar a enfocarnos en cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. E igual que se requiere mantenimiento regular para que un camión siga rodando, el acceso fiable a los servicios comunitarios nos puede ayudar a gestionar la carga en momentos difíciles. Pedir ayuda para obtener apoyo puede ser difícil. Pero cosas que pueden parecer muy pequeñas, como sentarse y respirar profundamente, jugar al veo-veo con tu hijo, o incluso compartir un paseo o unos mimos, pueden marcar la diferencia. Con el paso del tiempo, estos pequeños pasos pueden construir nuestra resiliencia y la de nuestros hijos, fortaleciendo las habilidades y relaciones que nos ayudan a salir adelante. Y nuestras comunidades también pueden construir resiliencia, proporcionando servicios y oportunidades que ayudan a las familias a progresar. Apoyos como estos pueden ayudar a construir una base fuerte para desarrollar la arquitectura del cerebro. Así que cuanto antes podamos proporcionárselo, mejor. Pero el cerebro es capaz de cambiar a lo largo de la vida y nunca es demasiado tarde para afinar. Enfrentarse y curarse del estrés tóxico conlleva mucho esfuerzo y apoyo, pero todos necesitamos la ayuda de los demás en tiempos difíciles. Y construir resiliencia y fortaleza en nuestras familias y comunidades es una de las inversiones más importantes que podemos hacer como sociedad. Al final, nos ayudará a todos a ser los padres que queremos ser. Sí, pues sí, ahí está muy claro bastante de la información que se presenta. Y bueno, lógicamente, este video es de uno de los centros de la Universidad de Harvard sobre los estudios de desarrollo infantil. Este es uno de los materiales que tienen en español, que no se generó ahora para la época de la pandemia, pero que creo que es muy aplicable y tiene varios de los aspectos o de los elementos que hemos venido conversando, sobre todo porque lo que sí he visto, tanto en los estudios preliminares que se han hecho, en las encuestas, o analizando lo que las personas nos comentan de lo que se ven, conversando con nuestras amigas y amigos de las sesiones que han estado participando del Tratamiento Oaxaca. Sabemos que la gente que está en este momento en su casa, cuidándose, protegiendo su salud, puede percibir, presentar, enfrentar este tipo de circunstancias de estrés tóxico, que llega a ser tóxico, porque mucha gente se siente totalmente sobrepasada, ¿no? La posible pérdida del trabajo, como ya se mencionaba ahí, algo que a veces no se menciona con suficiente claridad, también es que la falta o la disminución de la privacidad. Muchas personas con las que he conversado, de las que les mencioné, me dicen, nunca me había dado cuenta de qué tan ruidoso es mi vecino, ¿no? O como que nunca le había puesto atención porque nunca había estado todo el día en mi casa para escuchar a la persona que vive arriba o al lado mío, ¿no? Y eso hace que también la gente se enfrente a circunstancias que normalmente no ve, no percibe, y por supuesto que eso poco a poco va impactando, va siendo esta carga que se le suma al camión de carga que se veía ahí, y que nos hace sentir eso, una carga pesada que también no sabemos cómo liberar, cómo aminorarla, y a veces esa carga la tratamos de pasar a los demás sin que los demás tampoco estén capacitados o sean un camión suficientemente fuerte para tomar esas cargas, ¿no? Entonces,
creo que ahí todo eso tiene que ver con los retos que enfrentan las familias. Si además hay un problema ya establecido previamente por consumo de sustancias o por salud mental de alguno de los miembros de la familia o del grupo, pues todavía peor. ¿Y qué pasa con las familias que están lejos, por ejemplo, ¿no? Varias de las personas, como es el caso mío o de algunas otras personas que nos estén viendo, viven en un país y en otro país vive su familia, ¿no? No están cerca, no tienen esa comunicación porque las fronteras o la geografía no se los permite en este momento, y a todos nos tomó de sorpresa el confinamiento y hace que incluso algunos que tenían planeado asistir o visitar a sus familias, de pronto esos planes se van, se pierden porque ya no hay oportunidad de hacerlo por estas circunstancias. Entonces, creo que, como lo menciona el video, hay varios de los aspectos prácticos que se pueden hacer con relación a tratar de mejorar poco a poco ciertas cosas. Por supuesto, lo primero, creo yo, es entender en dónde estamos, cuál es la problemática o cuál es la situación, y tratar de ver cómo la podemos enfrentar de la mejor manera posible entre todos, con qué herramientas, con qué recursos. Y también creo yo no tener miedo en pedir apoyo o pedir ayuda, porque mucha gente, por la pena de no decir o no enfrentar que hay un problema, no pide ayuda o apoyo directamente. Pero yo les invito directamente a que entren en contacto con Juanma o con las personas que tienen experiencia en este ámbito, en esta área, y que sin duda también les pueden ayudar a mejorar las circunstancias que están pasando, y que no necesariamente son culpa de ustedes, ¿no? O sea, hay gente que inmediatamente, sobre todo por los roles familiares, ¿no? Se echa la culpa o asume responsabilidades que no son suyas. También en las familias que sabemos que existen otros problemas ya de base. O como tú decías, estas familias que llegan a ser sobreprotectoras, donde yo asumo el costo de lo que te está afectando a ti y tampoco te permito crecer ni te enseño cómo manejar, cómo administrar ese riesgo o esos costos, o lo trato yo de resolver por ti sin darte a ti herramientas o capacidades de que enfrentes ciertas circunstancias, ¿no? ¿Cuál sería ahí tu comentario, Juana, en este sentido, con relación a lo que implica un poco el manejo del estrés y su problemática, ¿no? Claro, muy bien, muchas gracias. Es muy rica tu reflexión y me ha hecho pensar muchas cosas, ¿no? Digamos, para comenzar, la cantidad enorme de cambio en un periodo muy corto, como sabemos, hace que este estrés, esta respuesta fisiológica, psicológica que tenemos al cambio, llegue, digamos, a un nivel donde pueda el nivel de cambio afectarnos, ¿no? Y a esto hablamos de lo tóxico en los cambios. Así que, digamos, una de las grandes importancias que tiene la familia en esto es de poder ir regulando esta gran cantidad de desafíos que no se agotan. También hiciste referencia al tema de cómo nos servía a nosotros en nuestra vida el papel de otras generaciones, ¿no? Y antes había una mayor valorización también de la gente mayor de la que hay hoy. Otro de los problemas de nuestra cultura moderna es que es una cultura de la pretendida eterna juventud. Entonces el papel de lo que hable la gente mayor no siempre está como muy valorizado. Sin embargo, digamos, Pero hay yo creo que tú sí encontraste la eterna juventud, porque tú te sigues viendo igual que muy bien, ¿no? Sí, Continúa, sí. continúa. No, claro, y es que el tema de la valorización de los mayores y el tema de los apoyos intergeneracionales hace y hacía muchísimo, digamos, a la posibilidad del bienestar de las familias, porque muchas veces determinados niveles de cambio, de reflexión o de diálogo que no logra el nivel de los padres respecto de los hijos, sí lo logra el nivel de los abuelos, como tú decías, porque están posicionados de otra manera, ¿no? Y esto era realmente un aporte muy útil a la salud familiar.
En fin, después también hiciste referencia al tema de cómo le hablamos a nuestros hijos en esta forma a veces tan interrogativa respecto de las cosas que nos interesan. Y bueno, la entrevista motivacional nos habla de la importancia del uso de preguntas más abiertas, ¿no? Tratar de no ir tan como al grano, ¿no? Así como tú decías, al examen, o sea, a la circunstancia que a nosotros nos preocupa, e ir un poco más a tratar de entender cuáles son los puntos de vista e intereses del resto de los miembros de la familia. En fin, todo esto, digamos, también nos llevó a pensar a mí me llevó a pensar en esta frase que usan tanto los grupos de ayuda mutua cuando hablan respecto del cambio, ¿no? Y dicen, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar frente a lo que no puedo cambiar cierta posición más serena? ¿Cómo puede contribuir el clima de la familia a generar una mayor serenidad en sus individuos? Esto es muy importante. Si no lo logra la familia, como bien dice José Luis, la idea es tratar de reclinarse un poco en la asistencia, ¿no? O sea, buscar tratamiento, buscar una consejería, buscar algún profesional que nos pueda dar una mano respecto a estos sentimientos. Porque desde siempre el tema de ser padres, hay que reconocerlo, yo siempre se lo digo a la gente, es mucha tarea. Es cansador. Tenemos muchas demandas, tenemos las demandas del trabajo, de la profesión, de nuestros jefes, y también la de ser padres. Y bueno, y esto nos importa mucho y queremos llevarlo adelante bien. Bueno, para llevarlo adelante bien, a veces una de las cosas que es importante es reconocer que uno está un poco cansado, reconocer que uno se siente demasiado demandado por todo esto que pasa. O sea, que papá, que mamá, digamos, también necesitan un periodo para sí mismos, necesitan algún grado de recomposición, y a veces se benefician de algún tipo de asistencia. Yo digo que la asistencia no siempre hay que buscarla cuando se necesita, porque a veces cuando se necesita ya es un poco tarde. Hay que ser un poco previsor y tratar de conjugar un poco de apoyo antes de que sea imprescindible o necesario. Así que bueno, son varias cosas que me motivó tu reflexión, pero más o menos van por allí. Claro, muchas gracias, Juanma. Pues ya prácticamente estamos por cerrar esta segunda intervención tuya, que de verdad nuevamente agradezco muchísimo tu disposición, tu tiempo, tus ganas de compartir. Qué bueno que tienes toda esta experiencia que se ha venido acumulando y que además la puedes poner a disposición. Una de las pocas cosas positivas de la pandemia, me parece, es que nos ha acelerado el acercarnos a estas tecnologías que hoy en día permiten ampliar nuestro alcance, ¿no? Llegar a más gente y que nos puede ayudar a que todo esto quede a disposición de las personas, pues a partir de hoy. Yo sé que a lo mejor suena pretencioso, pero de hoy a la posteridad, porque a menos de que en algún momento se borre totalmente estos formatos electrónicos, pues creo que ojalá que quede aquí dispuesto para que incluso en el futuro sigan estudiando la antropología de las familias del siglo XXI, cuando ya sea muy lejos, ¿no? Cómo se hacía esto por ahí. Yo quiero solamente retomar al final esta parte de compartir. Ahora se los muestro ahí en la pantalla, en la página de ISOP, de la Sociedad Internacional de Profesionales de Prevención y Tratamiento de Adicciones o de Problemas por Consumo de Drogas. Tenemos una de las redes donde tú también has participado, Juanma, que es la red de familia, y ahí en la red de familia van a encontrar muchos recursos. Recuerden que ISOP es un sitio internacional, es una página web internacional, así que hay cosas en inglés y en español, pero en español tenemos muchas de las cosas que vienen de España, por ejemplo. Aquí resalto que es el de Abuelos y Abuelas en la Prevención, que es una publicación financiada con el apoyo de la Dirección General del Plan Nacional sobre Drogas en España, donde este es un programa que se desarrolló con una institución que se llama LARES, y aquí ustedes pueden ver que es para facilitar herramientas y conocimientos para que las personas mayores, ¿no?, abuelas y abuelos, puedan de alguna manera influir, guiar a los menores
en particular a nietos y nietas, y no necesariamente tienen que ser nietos y nietas consanguíneos, sino que alguien de pronto se acerca a una persona mayor y a veces hasta por afinidad, más que por familiaridad o por nexos familiares, pues empieza a ver este vínculo, ¿no? Directamente, ¿no? Como un poco yo lo veo al estilo del maestro, del sensei, ¿no? Los de mi generación diríamos como estilo Jedi, ¿no? Como si tienes a ese Yoda que te enseña cuál es el camino, de por dónde llegar a conocer mejor la fuerza y cómo despertarla. Entonces, aquí creo que es esa misma analogía de abuelas y abuelos que ayudan con la parte que tiene que ver con el desarrollo de sus hijas, hijos, nietas, nietos. Creo que tú lo mencionaste todavía mejor que yo, están en una posición distinta, ya no están en la crianza de sus hijos, sino que ya experimentaron, ya tuvieron un periodo con hijas e hijos, con su descendencia directa, y en esta segunda etapa, donde te enfrentas al desarrollo de una persona o presencias, incluso participas en el desarrollo de esa persona, de ese individuo, pues creo que tienes ahora una serie de nuevas oportunidades que te permiten ir conociendo mejor cuál es esa forma de hacer el desarrollo, cuál es la mejor manera de cooperar, de participar, de cuáles serían los recursos y las recomendaciones que quizás en su momento no apliqué del todo o que no pude hacer claramente con hijas e hijos, y los nietos son esa nueva oportunidad donde se puede replantear estas cosas o estas situaciones que a lo mejor en su momento no se entendieron bien o que se pueden aplicar todavía mejor, porque también puede ser que desde el principio se aplicaron bien, pero incluso aquí es ahora todavía mejor. Y además, pues con la posibilidad de que abuelas y abuelos tienen todavía por su propia naturaleza un papel un poco más conciliador, un poco más de contacto, de ternura, de cariño, de muchas cosas que no necesariamente lo ves en las figuras autoritarias de mamá y papá, sino que abuelas y abuelos sí tienen muchas veces estas otras características que papás y mamás no necesariamente tienen directamente. Y bueno, eso es uno de los recursos. También lo vamos a poner aquí la información en la descripción del video y en los textos que están aquí abajo de este video para que vean dónde pueden acceder y descargar directamente esta publicación. Y solamente para el final, Juanma, pues también mencionar que aunque la familia esperaríamos que siempre, o el grupo primario siempre fuera eso, apoyo, grupo primario de apoyo, también sabemos que lamentablemente hay una serie de circunstancias en la actualidad que hacen o que enfrentamos con dificultades, ¿no? Por ejemplo, la violencia intrafamiliar o muchos de los casos de abuso sexual y una serie de circunstancias y situaciones negativas que suceden al interior de la familia. Yo creo que es ahí donde en particular tendríamos que recomendarle a la gente que busque apoyo, que busque orientación. También es cierto que no el amor cura todo y que no solamente con buenas intenciones y con motivación las circunstancias se van a resolver. Hay situaciones que requieren intervenciones específicas y requieren intervenciones que incluso involucran separar a la familia en algún momento por la violencia en la que se puede vivir, por las dificultades que las personas pueden estar pasando. Y esta idea romántica de que la familia lo cura todo tampoco es cierta. Sí tenemos que considerar que hay veces que la solución debe conllevar otra serie de medidas que pueden ser radicales en el sentido de tener que hacer eso, la separación en familiar particularmente, pero que sí se necesita insistir en que lo más importante, sobre todo si yo siento que soy ese camión excesivamente cargado que veíamos en el video, es que alguien me ayude a descargar un poco ese peso que me está presionando demasiado o de manera demasiado intensa, ¿no? No sé si ahí quieres compartir una reflexión final
y nuevamente te agradezco todo tu apoyo, Juan. Claro, yo hice, digamos, bastante por el tema de la abogacía de lo que es la contención, pero también mencionamos, como tú dices, de que están determinadas necesidades a las cuales solamente podemos responder desde cierta interdicción. Yo creo que las familias deben tener reglas claras, que respecto del uso de drogas, digamos, hay que tener una posición tomada respecto de las drogas y el hogar. Que como bien dices, hay muchas veces que las personas estamos en riesgo para nosotros mismos o para terceros, que en esas circunstancias, digamos, la ley reserva muchos niveles de actuación, digamos, que a veces implican, digamos, que una persona esté alejada durante un tiempo del hogar y esté, digamos, en algún centro de tratamiento. En fin, por supuesto que poner límites también es una de las partes, digamos, esenciales de todo esto, pero sin olvidarnos de hacerlo con la mayor cantidad de amor que sea posible. Pero, digamos, pero esto puede ir como desde límites de la familia, como la necesidad de intervención, por ejemplo, ante la violencia extrema, como de fuerzas como la policía, digamos, o sea, no negamos, digamos, todo el panorama de acciones que se requieren y así las encomendamos cuando son necesarias. Pero sobre todo para la familia, digamos, decidí un poco más hablar de este tema de la contención y del amor porque me parece esencial y yo te agradezco mucho el tema de haberme permitido este contacto con la gente de Oaxaca y destacar la riqueza afectiva que para mí ha tenido estos dos encuentros, por lo cual les agradezco mucho a todos y a ti en especial. Bueno, no, muchísimas gracias de nuevo a ti, Juanma, por todo tu aporte, tu apoyo, tus puntos de vista, tus recomendaciones, tus referencias. Te invito a que sigas colaborando ahí en la red de Tratamiento Oaxaca, porque aunque termina el ciclo de conferencias, la gente pues seguirá regresando a revisar los recursos. La ventaja, como ya dijimos, que esto queda grabado, la gente lo puede seguir viendo y revisando, consultando. Y cualquier material que tú tengas con respecto a tu tema, a tu desarrollo, también con gusto lo puedes compartir ahí. Sabemos que incluso estás impartiendo algunas o participando en algunas actividades académicas, así que también invito a que por ahí difundas y compartas la información de las actividades que ahí con la Universidad del Museo Social Argentino estás también desarrollando, ¿no? Así es, efectivamente, estamos lanzando esta diplomatura el 7 de agosto y ahí está en la placa que están viendo en pantalla en este momento la posibilidad de pedir algo más de información y bueno, con mucho gusto recibiríamos a alguno de ustedes. Así que gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juanma, y nuevamente seguimos en contacto y comunicación. Gracias a todos los que nos vieron nuevamente en esta segunda fase, segunda etapa, segundo encuentro, segundo episodio. Vamos a ver si después con el tiempo Juanma inaugura otra serie de temporadas, no solamente episodios. Así que, y bueno, seguiremos también con otros de nuestros ponentes que nos han hecho el honor de acompañarnos en estos ciclos. Que estén muy bien y gracias nuevamente, Juanma. Muchos saludos hasta Argentina y que todo continúe muy bien contigo. Hasta pronto y gracias. Gracias.